Bien amigos, regresamos al capítulo 43 con Gregorio Díaz, una nueva emisión de Uno por Uno. Vamos con el tema de las leyes secundarias en la reforma de telecomunicaciones. Una reforma que en sus modificaciones en materia constitucional quedó muy bien, pero ahora a través de las leyes secundarias quieren seguir protegiendo los intereses de Televisa. Por eso nos parecía tan extraño que Televisa, y cuando hablamos de Televisa no solamente hablamos de esta casa productora de contenido, sino también estamos hablando de TV Azteca, ¿no? De la televisora de la Jusco. Sí. Cuando hablamos de estos dos, de este duopolio, nos referimos a que sus intereses económicos siguen estando protegidos. Pensábamos en un comienzo que esta reforma iba a liberarlo, y lo único que va a hacer es que va a permitir un tercer actor económico dentro del mundo de la televisión mexicana. Pero sigue permitiendo que Televisa, TV Azteca tengan dominio sobre el contenido. El tema del contenido es un tema muy extenso, y lo preocupante es que se está emparejando o está cuadrando con tratados internacionales que durante los últimos años los cibernautas mexicanos han hecho todo lo posible para que no se lleven a cabo. Cuando hablamos de contenido, estamos hablando de las restricciones internacionales del copyright. Esta situación genera una desaceleración o un estancamiento de carácter cultural en nuestro país, al no poder compartir los contenidos o generar nuevas propuestas. El tema del contenido protegido a través de leyes de copyright son demasiadas restricciones en el ámbito global, y sobre todo que México era uno de los pocos paraísos. No estoy hablando en la cuestión de la piratería, porque sí, México es un gran generador de piratería, pero hay prácticas que se van a ver penalizadas con las leyes secundarias que bajo la legislación actual no es piratería, y es un derecho legítimo, y es un derecho que tienen todos los internautas, es un derecho humano. Eso para hablar un poquito de lo que va a traer esta centrándonos en que quieren regular el contenido en internet en este país. Estamos hablando de una situación de la jurisdicción. Sí. Yo escribía en una colaboración que en el año de 1994 sucede una cuestión medio curiosa. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional había subido a internet una página para poder difundir su mensaje en aquel 1994. Unas personas se acercan con el gobierno federal en ese tiempo, de la administración del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y les comunican: tenemos una página del Ejército Zapatista en internet. No solamente el gobierno mexicano, muchos gobiernos del mundo en aquella época y todavía en esta época no entienden en verdad cuál es la dinámica de internet. Mandaron un exhorto a Estados Unidos para pedir que dieran de baja esa página, y les respondió la administración en Estados Unidos que no podían hacerlo, que era internet. Parece ser que el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue, el gobierno mexicano en general, sigue en esa línea, sigue sin entender qué es internet. La censura que están planteando, tal vez por estos dinosaurios, por los dinosaurios, y porque realmente no permiten la entrada de personas especializadas en los temas tecnológicos, y los que están especializados en los temas tecnológicos son los que generaron en su campaña los llamados Peñabots, Eric. Los Peñabots eran cuentas de Twitter que eran cuentas que le pagaban a las personas, pagaban un ejército. Sí, para generar trending topics. Ajá, exacto. En torno a esta figura. Eran contratar personas para que abrieran cuentas de Twitter y hablaran bien del gobierno, hablaran, bien de la postura de Enrique Peña Nieto, hablaban bien de Enrique Peña Nieto. Sí, tenían todo un ejército tuiteando para generar el trending topic alrededor de este candidato. Sí, entonces en esa tendencia del trending topic, pensará que en verdad el candidato estaba en boca de los internautas mexicanos, cuando era al contrario, que el apoyo de los usuarios mexicanos en internet iba para Andrés Manuel López Obrador. Sí. Que es una tendencia. Andrés Manuel López Obrador ganó en redes sociales, no se tradujo. No se podía traducir porque en este país, Eric, todavía no podemos tener verdaderamente una campaña digital. Estamos hablando que John McCain, no cuando contendió contra Barack Obama, sino pues no, y años menos atrás cuando tenemos solamente un medio de contenido televisivo. Sí, exacto. Ahorita estamos hablando que en este año ya tenemos aproximadamente. Por eso esto es muy delicado, porque millones. Esto generaría otro escenario de democracia en este país. Sí, por eso un es esa escenario censura. más equitativo.
Apenas México está cercano a los 46 millones de mexicanos conectados a Internet, con posibilidad de conectarse a Internet, que no implica que tengan una computadora en sus casas, Exacto. sino que tienen acceso a través de un parque público, una biblioteca pública, tal vez una universidad, o su plan tal vez. Pero son apenas 46 millones de mexicanos. Por eso es que todavía el tema de Internet no es decisivo para ganar una campaña electoral en este país. Todavía Felipe Calderón se comprometió en poner la red cobertura total en el país. No lo logró. No lo logró. Es una situación muy complicada porque tienes que abrir el mercado para y dar concesiones para que participen. Todo esto proviene desde Felipe Calderón cuando ilegaliza el SME para poder unir a Comisión Federal de Electricidad con Luz y Fuerza, y eso será una competencia para Carlos Slim. Por eso la situación con Slim es muy complicada, porque sí, México es todavía un terreno fértil para la inversión tecnológica. Y con esta reforma en telecomunicaciones y energética, donde tienen que prestar su infraestructura para la competencia y limitar su dominio, entonces ahí sí pensaríamos que vamos a tener una cobertura total. Pero sí, pensaríamos así, pero nos está pasando lo que vivimos hace unos años, Eric, cuando llegó por primera vez AT&T y con esta idea de Lavantel, y pues ¿qué pasaba? Que Telmex pues eran los dueños de la postería, o sea, de los postes que ustedes ven en las calles, de las conexiones. Entonces, ¿cómo iba a poder AT&T a través de Lavantel ofrecerte un mejor sistema telefónico cuando ellos iban a tener que rentar el espacio? Pero esa es la chamba del IFETEL, que ahora él va a imponer el precio de renta. Pero ya no sabemos si en verdad cómo se va a regular ese precio, qué posturas va a tomar IFETEL. Bueno, pues a partir de estas faltas en las leyes secundarias, estos grandes abismos y cabos que no han terminado de solventarse, pues personalidades del ámbito artístico, social, político, cultural y académico formaron el Frente por la Comunicación Democrática, que buscan echar por tierra diversas medidas regulatorias de la propuesta del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones. Esto es importante, la propuesta viene del Ejecutivo, no de las cámaras. Javier Sicilia, Alejandro Encinas, Agustín Ramírez, Beatriz Solís, Cuauhtémoc Cárdenas son algunos de estos personajes que formaron este frente. Y ellos mencionan que el Ejecutivo Federal busca dejar sin efecto varios avances que se establecieron en la reforma constitucional que se promulgó en junio del 2013, como ya mencionábamos. Y esto es muy importante, fíjate que me pareció muy interesante que Javier Corral, el de la Cámara Alta, legislador de la Cámara Alta del Partido de Acción Nacional, es uno de los que está mencionando que su propio partido y el PRI buscan votar a favor de estas leyes secundarias lo más pronto posible a través de un fast track, sin hacer una revisión minuciosa de lo que están aprobando. Es muy peligroso. Como bien mencionas, no solamente es este frente me parece coordinado. De mucha valía de legislador. Sí, se dice, pero también sabemos que hay cosas atrás. Este no es el único frente que está existiendo en este país para tratar el tema, porque vamos a ser sinceros, aunque son personas que tienen el reconocimiento público, que están en el ámbito político, no son los únicos ni tampoco son los que más saben del tema. Sí, exacto. Aquí digamos que se está defendiendo en Facebook, muy pocos de ustedes van a encontrar información. En las televisoras no se está tratando el tema porque va en contra de sus intereses. ¿Cómo pueden informarse de la ley Telecom? Entren a Twitter, que es www.twitter.com, y a través de un hashtag o el símbolo de gato o de número, escriban ley Telecom. A través de los tweets que van a estar leyendo van a encontrar muchos frentes. Sí. Uno de ellos proviene de la Universidad de Anáhuac, que es Foro Ley Telecom, donde se está tratando de una manera muy seria, a partir de las opiniones de académicos, de catedráticos, el tema de la censura en Internet. Este es un tema muy trabajado por el doctor Jorge Hidalgo, por Fernando Gutiérrez, por Octavio Islas, que son personalidades mexicanas que tratan el tema tecnológico desde hace muchos años, de la Universidad de Anáhuac, del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Entonces, ahí van a poder encontrar información y encontrar otros frentes de lucha. Eric, no solamente es el tema económico, que tiene que ver con las telecomunicaciones, sino el tema de la censura, el que a muchos nos están preocupando. ¿Por qué? ¿Qué te parece este escenario donde como ciudadano quieres manifestarte públicamente y
Sigues Que a un lo movimiento haces. social. Lo haces y a sales través de las las calles. redes sociales. Y no solamente es a través de las redes sociales, Y sino ya un día- vemos hoy que hay aprehensiones de alguien que tuiteó algo. Ajá, y Como sobre todo... en este caso de la violencia en los estadios, en el partido de Chivas Atlas, Así es. agarraron un tipo que no era el culpable y que lo disfrazaron así los policías para hacerlo ver. Para hacerlo ver como uno de los agresores. Exacto. Aquí una de las cosas más preocupantes Fíjate es nada. el día que los ciudadanos Ajá. o los ciudadanos, cuando están convencidos de una causa, salen a las calles, marchan. Entonces, se quedan de ver en un lugar. Aunque violan libertades. Violan las libertades, pero estamos en un trabajo y en un tratado social para poder satisfacer las necesidades o el bien común. Ajá. Entonces, imagínate que nos ponemos de acuerdo para reunirnos en el Monumento a la Revolución. Ok. Y queremos marchar a otro punto de la Ciudad de México para manifestar nuestra inconformidad, por ejemplo, de la seguridad nacional. Y queremos llegar a otro punto de la ciudad. Pensemos tal vez el Zócalo capitalino. En ese momento, estas leyes secundarias permitirían que el gobierno obligara a los ISPs o a los proveedores de servicios de Internet a que bloqueen la señal de Internet de esa zona. La zona que entre en conflicto va a estar bloqueada de señales de Internet. ¿Qué va a suceder esto? Que no vamos a poder tuitear, no vamos a poder grabar videos y subirlos en ese momento a través de YouTube. Adiós Vine, adiós todo. Adiós cualquier tipo de plataforma tecnológica que esté soportada por Internet. Imagínate que hay una agresión de los policías o de la autoridad hacia los ciudadanos. ¿Cómo la estoy documentando? Si logro salir íntegramente en el aspecto físico de esa manifestación, sin rasguños, sin golpes, sin heridas, sin fracturas, y si logro salir con el dispositivo intacto, pues buscaré una zona para poder subir Perfecto, el video. sí. Pero en tiempo real va a ser muy peligroso porque no vamos a poder documentar qué es lo que se está viviendo. Y este país se queja de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasa en Venezuela, y está pasando lo mismo aquí. Si hay una agresión, imagínate que llegan las tanquetas y empiezan a rociar a las personas o agredirlas. El mundo no va a saber en ese momento de la agresión. Las televisoras no van a hablar de eso. Exacto, como Jacobo Zabludowski. ¿Quién va a estar hablando de eso? Nadie. Y de repente los contenidos nos los van a bloquear. Va a ser Cuba. En algunos aspectos se podría parecer, ¿no? Que también Cuba tiene otras cuestiones, pero sí estaríamos llegando a un retroceso de la democracia en este país. No me estás dejando tuitear. Más cuando subir. íbamos a la par del ritmo en este sentido de Estados Unidos, aunque sea un sector muy pequeño. Sí, pero entonces te van a quitar esa libertad, te van a bloquear el Internet. Internet ya es considerado un derecho humano de sexta generación. Entonces, cuando llegues a un lugar de manifestación pública, vamos a bloquear las señales para que el mundo no se entere qué está pasando ahí y te puedo masacrar a una parte de la sociedad que te está exigiendo algo No a ti como gobierno. Esto. Ese es el peligro y por eso tenemos que pelearlo. Pero ustedes que nos están escuchando, fíjense en su Facebook, ¿cuántas personas están hablando del tema? Casi nadie. En Twitter, No, nadie sabe. pocos lo están hablando. ¿Por qué? Porque los medios están. Porque es el mainstream. Exactamente. Entonces, Eric, no sé, en tu expertise, en tu experiencia sobre las cuestiones políticas, ¿cuál es el giro que tendría que dar el gobierno federal para que estas leyes secundarias no se aprueben? ¿Cuál debería ser su postura? Ahora que ya presentaron un escenario de posible censura, ¿cómo reviertes en el tema de la comunicación esto ante la sociedad? Mira, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero tiene que ser un trabajo de frentes y de grupos parlamentarios. Lamentablemente pues están invadidos por el mainstream, como tú acabas de mencionarlo, y aquí sí tienen que haber este tipo de grupos que se estén manifestando y que estén alzando la voz a través de otros medios. Ya se hizo en otras épocas donde era más difícil promulgarse a favor de cierta ideología. Podemos buscar los mecanismos, hay varias formas y lo podemos sacar adelante. El chiste es que hay que seguir. Pero no esa va a búsqueda. venir el gobierno, tenemos que hacer algo nosotros porque hay un pacto por México que está muy contento con esto. Así es. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya regresamos a Uno por Uno.